Buenas tardes para todos, bienvenidos a Esta Boca es Mía, ¿cómo les va? Estamos en vivo, son las 15:05 prácticamente. El tema de hoy, a ver, si yo digo la palabra masón, o te digo fulano dicen que es masón, ¿no? Todavía genera, Glenda Rondán se mata de risa porque sos masona. Sí. ¿Y por qué vos podés decirlo tan livianamente? Bueno, yo creo que lo primero que supone el ser masón es tener libertad absoluta de conciencia. Y como para mí es un honor y es un orgullo, a veces no me comporto como debería y me da mucha vergüenza, pero para mí es un orgullo, es un honor. ¿Qué es la masonería? ¿Por qué tan asociada a lo oculto, a lo misterioso? ¿Por qué tan perseguida? ¿Por qué se sabe tan poco de sus orígenes y de su presente? ¿Qué se sabe, hasta donde sabemos por libros publicados, que desde que Tabaré Vázquez asumió la presidencia, y se sabe, ¿no? Es masón, no porque él lo haya dicho públicamente, pero por lo menos no lo niega. Hubo una gran cantidad de adeptos a esto que no sabemos bien qué es, si es una religión, una secta. ¿Por qué tanto símbolo que se podría asimilar al esoterismo? ¿De qué va? ¿Qué filosofía hay atrás? Vamos con este primer take, director. Bueno, en ciertos rasgos, la masonería en general viene a ser una institución donde hombres y mujeres, ¿no?, unidos en alianza sobre la ética y la moral, pretenden mejorar de alguna forma lo que es la sociedad y lo que es la humanidad propiamente dicha, con diferentes vías para viabilizar justamente ese perfeccionamiento, eso en lo genérico. Lo que es en lo particular nuestra obediencia como perteneciente a la masonería liberal tiene ciertas características, ¿no? Digo, no tiene ningún elemento sobrehumano, también trabaja sin discriminaciones de sexo o de género, ¿no? O sea, hombres y mujeres trabajando en pie de igualdad, y en ese entorno hacen justamente esa alianza de compromiso para mejorar lo que es la sociedad y lo que es la humanidad, por decirlo de alguna forma. En lo que es nuestra obediencia tiene patas muy importantes, como es el tema de la laicidad. Eso es para nosotros un tema muy importante. También está el tema del republicanismo, la concepción republicana, más allá de la división de poderes, más el concepto de lo que es el manejo del gobierno republicano. Y por sobre todas las cosas, libertad de conciencia y libertad de pensamiento, que esas son también patas muy importantes que nuestra institución, o sea, nuestra obediencia en especial, sí tiene y hace hincapié en esos puntos. Las logias son talleres, ¿no? Talleres independientes que, unidos en lo que es una obediencia, van configurando un entramado donde van teniendo relaciones y justamente conforman lo que es la obediencia. Es decir, toda logia nace de otra logia, la obediencia constituye ese nucleamiento de logias que a su vez deriva de otra obediencia, ¿no? No nacen los masones ni tampoco los talleres ni la obediencia porque sino más. Tiene toda una dependencia que justamente viene desde mucho tiempo atrás, ¿no? Así explicado y con esta brevedad, obviamente hay invitados de lujo que nos van a poder informar mucho más sobre esto. Pareciera todos ser absolutamente inocentes, formar parte de un grupo que tiene una filosofía determinada, que no es otra cosa que la comunión o como común denominador valores nobles, de ser mejor persona, de crecer, de desarrollarse, de sacar lo mejor del ser humano. Ahora, ¿por qué fue tan perseguida históricamente? ¿Por qué se la asocia tanto con el poder?
¿no? Justamente otro día hablamos del tema de la justicia y la Suprema Corte. ¿Cuánto realmente puede influir esta hermandad o esta logia donde hay obediencia, término que sonó varias veces en este tape, donde, bueno, se supone que se apoyan unos a otros? ¿Cuánto hay de ese mito del poder asociado a la masonería en el Uruguay de hoy? ¿Te encominaste porque el tema te merece respeto o porque no. sí? No, combiné por otras razones que te conté que no tienen un pito que ver. No, me parece que, nada, lo podés ver el fenómeno desde distintos puntos de vista. Hay un plano filosófico en donde me parece que los que participan de este tipo de espacios tienen una mirada filosófica, una cierta adscripción a valores que son los que se refería allí. Hay distintos tipos de masonería también, sí. Ya seguramente vos desglosarás. También hay, en ciencia política en general, analizamos esto en un plano un poco más distante, ¿no? Miramos y decimos, bueno, está bien, efectivamente, es gente que tiene determinado tipo de valores. También es que no son diferentes a los que puede tener mucha otra gente que no pertenece. Tal cual, tal cual. Básicamente los valores libertarios, la libertad, democracia, la igualdad, república, la fraternidad, esos valores que vienen matrizados desde la Revolución Francesa, pero que vienen trabajados de antes como una pelea en la Edad Media para ir hasta llegar hasta allí, son valores que vienen de un tiempo a. Lo que pasa es que también es cierto, y esto les cuesta mucho a los masones reconocerlo, y lo niegan, es que es un centro de poder. La masonería es un espacio donde, de una forma u otra, con mecanismos informales, no todas, pero algunas masonerías, tejen un espacio de interrelaciones de poder. ¿Es un centro de poder o no, Glenda? ¿Tú llegaste al cargo que llegaste por ser masona? No, yo llegué a los cargos que llegué porque trabajé mucho, remé mucho. Y por eso, después de casi 50 años de militancia, fui diputada. Así que imagínate, no. Yo creo que hay toda una mezcla, y yo con algunas cosas obviamente voy a discrepar con Washington. Yo creo que es un centro de poder desde el punto de vista espiritual, porque te da herramientas para crecer del punto de vista espiritual. Como una religión yo puedo más, hablar como podría ser una religión no más. Es una religión. Ya lo sé, pero digo, lo que acabas de decir podría aplicarse a una religión. Yo me puedo referir a la francmasonería mixta del Uruguay, que es a la que con orgullo pertenezco. Y es con la que yo no puedo hablar de otras obediencias que desconozco y que quizás manejen otras cosas. Ahora, creo que el Uruguay es tan pequeño que no creo que puedan existir centros de poder tan fuertes, porque, voy a poner un ejemplo, todo el mundo decía que Sanguinetti era masón y que era por eso, y Sanguinetti no es masón. Yo fui más de 20 años secretaria de Sanguinetti. Sanguinetti no es masón. Puede tener simpatías con esa filosofía, como creo que la mayoría de los ciudadanos deberían de tener, porque la libertad, la igualdad, la fraternidad, Tabaré Vázquez la sí caridad... lo es, ¿no, Glenda? No, Tabaré Vázquez, bueno, yo no puedo hablar por otra persona. Ese es un punto. Ahí ya arrancamos con los misterios. Se supone que parte de los... Lo que pasa es que, de pronto... Pero no, contestame esto, Glenda. Sí, vos podés contestar por ti, pero jamás podés decir si fulano o mengano es masón. No tengo por qué, claro que no. Pero claro si te que lo estoy no preguntando. tengo por qué. Y no, porque es una cosa personal, es una cosa que está para adentro, no es que sea secreta. ¿Y cómo podés aseverar que no es diferente? Que fulano no lo es? Yo puedo reconocer a alguien que practique los valores de la masonería, lo puedo reconocer o la puedo reconocer, pero también me puedo equivocar, porque puede haber personas en el mundo que pueden tener esos valores. ¿Hay mucha gente masona en este gobierno, Selva? Yo pienso que ha habido masones en todos los gobiernos y en las diferentes esferas de la sociedad uruguaya. Creo que efectivamente, por lo menos yo creo que tiene una magia esto de la discreción, que es quizá lo que más ha atraído. Yo he leído bastante sobre masonería porque además simpatizo, si querés, con el estilo, con los valores que se pregonan. No simpatizaba, por ejemplo, con que las mujeres no podían ser pero masonas. eso ya es viejo. Sí, eso no es tan viejo. No es tan viejo. Es decir, el hecho de que ingresen mujeres, ¿me equivoco? O que se abran las puertas de la masonería como se han abierto en el Uruguay para que uno visite el lugar, etcétera, me parece que le hace bien a la masonería. Y coincido contigo que sí, que hay y que como toda organización... Centro de poder yo no lo digo, lo pregunto. No, la pregunta tuya tiene que ver con algo que me parece que está en la raíz de un centro de poder.
Cuando se habla efectivamente de obediencia y cuando se habla efectivamente de ciertos cánones que hay que seguir y que hay que respetar, yo creo que, aunque no se quiera, igual se están generando redes de poder, pero por una razón obvia, porque ¿en qué consisten las redes de poder? En el apoyo o en la confianza que se puedan tener personas que practican un mismo credo. Eso pasa en todos los órdenes de la vida. Y creo que efectivamente, tanto en el área militar, mira lo que te digo, hay personajes digamos, y militares que son confesadamente masones. Sí, se sabe. Incluso se ha hablado de que en algunos casos han subido o bajado en función de su... A eso voy con lo de centros de poder. Pero yo eso no lo puedo... Con ciertas designaciones también en la época de Pero, ¿sabes qué pasa? A mí me pasa también que como se dicen tantas cosas que no son verdad, me reservo el derecho de decir si eso es o no es así. Solamente pienso con un criterio sensato de que efectivamente en ciertas organizaciones donde la obediencia marca un estilo y hay un respeto por ciertas normas, etcétera, etcétera, y se generan lazos de unidad, puede inconscientemente tenderse a... ¿Y eso para un país hace bien o hace mal? Yo creo que no tiene por qué hacer mal, y en definitiva puede sumar en la medida que hay principios que pueden ser muy importantes. Pero hay dos aspectos. La disciplina partidaria también habla de una determinada obediencia y sería muy ajeno de repente a la masonería. Pero también hay un detalle que no es menor, cuando se dice que de repente una persona que integra la masonería, otro no podría decirlo. Históricamente, por pensar diferente, a lo largo de toda nuestra humanidad, ha muerto gente. Y probablemente también en la historia de la masonería, por un pensamiento liberal, por mantener la energía en la fraternidad, en la igualdad, haya gente que haya sido perseguida. Quizás que también eso se fue construyendo a lo largo de los años y en definitiva es un cuidado o un autocuidado que se puede tener por tener una mirada diferente, más allá que se pueda transitar a lo largo de la vida de la misma manera, en el adentro o en el afuera, ¿no? Yo creo que siempre, yo no conozco del tema, más que lo que uno puede leer e informarse así a simple como cualquier otro Pero si te ciudadano. digo masonería, ¿a qué te Pero suena? en general lo que sucede es que uno lo relaciona tanto con el poder político como con el poder económico, ¿verdad? Uno siempre tiene esa idea de que los masones se mueven dentro de determinados poderes. Ahora, esto si está bien o está mal, ¿por qué estaría mal en caso de que así fuera? Supuestamente es gente que se prepara para eso y que se ayuda para eso. Eso es lo que en general la gente puede llegar a creer. Muy lejos está de lo espiritual lo que la gente cree de la masonería. Creo que está más del lado terrenal que del lado espiritual lo que uno piensa cuando piensa masonería. Y eso lo podrán decir los propios masones si es así o no es así. Yo lo que estoy diciendo es lo que se refleja de lo que uno puede leer o de lo que uno ha visto o de las personas que uno conoce. Mira, el tema de la privacidad, esa cosa de no contar el secreto, viene ahora en este segundo taller. Pero ya venimos. Te iba a decir algo sobre eso. Si bien es discreta la masonería, en realidad no es secreta. Esto es un templo, hay diferentes ritos, tenemos tres ritos. El rito moderno, el rito francés, que es este templo, que tiene características especiales como son los muros celestes y otros aspectos más propiamente del mecanismo del rito. Después está el rito escocés antiguo aceptado, que tiene otro color de muro, digo, lo más significativo. Y el rito egipcio o de Memphis, que también nuestra obediencia lo practica. Son diferentes elementos que te hacen ver de ángulos diferentes la misma situación, la misma cosa. O sea, potencia lo que es el trabajo, ¿no? Como todo grupo acepta los integrantes que vienen a él. Y después hay todo un tema de ingreso, digo, sí, un ritual de iniciación, porque es una institución iniciática justamente, ¿no? Tan fuerte como fuertes pueden ser los integrantes del grupo, digo. No hay de diferencia, la masonería lo hacen los seres humanos, los masones que están insertos en ellos, digo. Entonces hay épocas que pueden tener más influencia, pueden ser más fuertes o menos fuertes, no es institucional. Aquel que integra un taller
tiene él la potestad de salir a la calle y ponerse un pin o decir un cartel diciendo yo soy integrante de la masonería. Lo que sí no hay derecho de que otra persona que sí sea integrante o no, deje en evidencia de que es integrante, porque de repente esa persona no tiene interés de que sea público. Selva. No, un breve comentario sobre este tema de la privacidad. Yo, con los años, después de haber estudiado y leído materiales, estoy convencida de que mi padre era masón. Sin embargo, mi padre era un libre pensador, muy lejos de otros masones que conozco desde el punto de vista ideológico, si querés. Sin embargo, por todas las cosas que él hacía o leía o los materiales que tenía, las cosas, estoy convencida. Pero me vengo a convencer cuando leo, nunca. Porque no te olvides que hubo una época, no, hablábamos de otros temas, pero hubo una época que efectivamente, corríjame aquí la experta, o los expertos, pero efectivamente, es decir, los masones no, era totalmente secreta, era como una logia secreta, además, durante años también, hasta por un tema de persecuciones, ainda más, mantuvieron, entonces, yo a veces me pongo a pensar, digo, ¿cómo con mi padre, que tenía la confianza que tenía? Pero analizando para atrás, digo, estoy convencida. Por cosas que hacía, por reuniones a las que él iba en el Ateneo, etcétera, porque yo las recuerdo de chica, ¿no? ¿Puedo aportar una cosa? Mira, Me quedé fascinada con tu cuento, te aviso. Yo me dedicaría a Pero es una forma de decirte cómo la privacidad a veces, no es una privacidad que sea antojada, no sé, era como una Yo tengo una amiga una conducta que él mi papá tenía, murió, ¿no? porque vino una corona con un... ¿Símbolo masón? Decía, logia tal, Pero y eso ella me no parece- sabía que su padre... Pero me parece que eso era antes. Me parece que ahora hay un grado... Ahora, el tema está acá. ¿Pero a qué quiere llegar? ¿A que ahora está de moda? para irte al extremo? No, digo, notoriamente si uno mira las cifras de la masonería uruguaya se ha duplicado, Sí. es un dato. No, lo que digo es que ahora es más transparente, o sea, está más ventilada la cosa. Pero el punto está acá, el punto de conflicto es el siguiente. Los masones son hermanos, los hermanos se protegen y se cuidan entre sí. Entonces, mañana si yo tengo que optar en lo que sea entre Novarese y Baraldi es mi hermana, para determinada función, yo sé por quién tengo que optar. Pero de repente, Novarese tiene más aptitudes para esa posición. Pero va a Allí es depender de las cualidades que tú tengas para allí es definir a donde... quién. En la política también. Sí, por supuesto, pasa en todos lados. Pero Es lo que pasa, el amiguismo con lo que otra pasa- forma, lo que pasa ¿no? que Con la- otro que- disfraz. Un buen masón, Sí. vas a elegir La mejor persona. al mejor. Sí, en yo- el mundo profano tú tienes que manejarte. lo tengo claro. Y para adentro lo también tengo vas a claro, elegir el mejor. pero lo digo yo porque... Si no, no sos buen perdón, todo bien, lo digo claro, pero es que la masonería funciona también como una red de autoprotección. No se acordará el Opus Dei. Y por Ay, supuesto, no, por favor. y Bueno, por simplemente supuesto, voy a los vínculos y a los por supuesto, contactos lo que que pasa, son mi lo que asunción. pasa No hay es que nada los- más No los estoy haciendo valores a los ningún- que aspira- no estoy haciendo los valores a los que aspira ningún la juicio de masonería valor, ni sobre el Opus Dei ni sobre la masonería. Tengo una- Hablo de cómo funciona el apoyo entre las hermandades. La religión católica creo que no quiere mucho a los masones, o sea que está muy lejos de... No, por eso digo, no tiene asemejarse nada que ver una cosa con la otra, puede el no. funcionamiento. Y el tema hasta determinado, claro, desde lo teórico suena fantástico. El tema es cuando, lo mismo que ocurre con la Iglesia Católica, con cualquier religión, con cualquier institución llevada adelante por hombres tan perfectibles, ¿no? Que muchas veces, en sus propias limitaciones, por más esfuerzo y nobleza que intenten ponerle a la vida y a las cosas de la vida, bueno, pueden equivocarse. Y entonces yo me pregunto, si hay un poder judicial donde todos son masones, menos uno, o por poner la historia o a la hora de designar a un juez, qué sé yo, si no se filtra, ¿quién me garantiza a mí que no se filtra la hermandad por sobre otros valores? El valor de las personas yo creo que es la clave. Yo discrepo con el turco en este sentido, ¿no? Selva? Que esa es la clave de la pregunta, del tema. Claro, la discrepo. Eso que tú dijiste recién es la clave del tema. Hay gente que cree eso, pero digo, a mí hay un montón de gente que me quiere y probablemente no me ponga en ningún tipo de lugar por otras razones. Y yo tengo un montón de gente que quiero mucho y jamás la pondría si me tocara ocupar un cargo al lado mío. Y va a depender de mis capacidades de selección y no de hay gente en mi familia que yo no la pondría en ningún lado. Está bien, pero no neguemos que los grupos en general tienen tendencia a la autoprotección. Tienen tendencia. Y Pero un es lo que grupo vos como creés la que pasa. masonería, que es Yo un no sé grupo si pasa. reservado. Perdón, yo les voy a contar, porque no tengo por qué ocultar. Yo de joven intenté ser masón y fui lo que se llama masón
en principio, y ahora estoy en lo que se llama en sueños. A ver, sí, claro, porque no porque ahí tengo entendido que hay 3 pasos. Sí, yo llegué ¿Llegaste a la iniciación? ¿Te Yo hice la iniciaste? iniciación, llegué y llegó un momento que sentí, yo no me siento identificado con esto. Esto no va para mí, esto es el silencio eterno en el que tengo que estar mascullando piola y donde no puedo opinar. Porque además, te voy a explicar el sentido, Era el año 81-82, la señora lo sabe muy bien. Sí, lo sé. En el año 81 y 82, nosotros que estábamos peleando por la apertura democrática contra la dictadura, en realidad buscábamos cualquier espacio para poder friccionar a la dictadura. Y en mi colectividad, en el que era mi partido, en ese momento, las listas que se hacían, yo me acuerdo que la lista B que compartimos con la señora, creo que salieron cerca de 90 convencionales. Viene un día un amigo y me dice, de los 90, estos 20 que están acá, ¿sabés qué significa? ¿Qué son? No tengo la menor idea. Son masones. ¿Vos qué esperás? ¿Qué espero qué? No, tenés que meterte. ¿Y por qué? Porque sí, porque son tus valores, vos representás esto. Y efectivamente, el vallismo, perdonen que les explique esto, pero es así, el vallismo tiene una matriz muy parecida a los valores de la masonería, muy similar. Y yo, cuando me plantearon eso, dije, ¿por qué no? Perdón que te corte turco, pero adentro de la masonería hoy tenés Tal cual, nacionalistas, frente amplistas, pero la historia, militares. pero Vic, te voy a decir una cosa, en la historia de la historia de la República, no lo digo con sentido En Irán no está prohibido. más o menos. Hay judíos en Irán, todavía es una cosa muy insólita. Pero la historia de la República, si vos mirás, el peso colorado y masónico es muy importante. La masonería y los colorados estuvieron cerca durante mucho tiempo. Luego viene esta etapa que se abre mucho más. Ahora, mirá y ahora, qué curioso, Valle y Ordóñez. Bien, pero... Valle no fue, Luis Valle no fue. Perfecto, eso es la historia. Jorge Valle no fue. Eso es historia, Luis Valle y señores. Ordóñez. Y que el país puede haberse forjado con la masonería atrás como un motor muy activo, nadie lo discute. La pregunta es si hoy estamos en el mismo lugar. La Iglesia Nunca Católica estamos en el mismo lugar. se Porque las secularizó por eso. circunstancias históricas claro, va cambian en cambiando. materia Yo creo, dinámica. claro, es Nunca dinámico. son las mismas circunstancias. Va cambiando. Y además creo, con respecto a lo que decían de esto de si uno proteger o no a las personas que tiene por la hermandad y demás, sin duda que en todos los órdenes de la vida, si yo mañana tengo que dar un cargo o algo a una servidora de confianza, ¿no? Dentro de tus posibilidades vas a ayudar dentro de al mis que posibilidades pueda. a la persona que yo confío. Más allá, capaz que el otro puede ser muy bueno, pero no confío en esa persona, no la conozco. Capaz que se lo doy a la persona y capaz que me equivoco. Pero bueno, es así. Ahora, lo interesante sería saber si esto es una orden, si es que hay que actuar así. No hay que actuar. No. Eso sería lo interesante de saber. ¿Me permiten presentar a los invitados? Bueno, está dentro de los... Dale, si me permite voy a presentar a los invitados de hoy porque ellos van a poder contestar muchas de las preguntas que nos estamos haciendo o que se está haciendo el panel. Porque al final la única que por ahora tiene autoridad para hablar es Glenda, que es masona. Eso de la autoridad. A menos que otros integrantes del panel sean masones y no lo quieran decir. Uno nunca sabe. Nunca se sabe eso. No, que solamente ¿Son masonas? No. Quiero decir esto. Me parece todos reflejamos lo que en el colectivo de repente pasa. Primero, celebro este programa. Me parece muy interesante, ¿no? Después el tema de la confidencialidad también me parece muy justo y muy respetable. Así como alguien que de repente tiene una enfermedad no lo tiene por qué decir. Después, supongo que como todas las cosas está hecho con humanos y demás, que tiene, con la condición humana que tendrá sus grados bemoles, falibles, claro. Ahora, siento que comparto totalmente lo que dijeron mis compañeros en cuanto al análisis, pero me parece que de repente por parte de la sociedad, que haya un grupo de hombres y mujeres que más allá de los tiempos, las circunstancias, los periodos históricos, siguen o acatan unos ideales del prohombre, genera miedo. Porque genera como decir, más allá de todo, hay personas que se preparan para ser mejores. Ahora tengo ganas de saber lo del acatamiento, lo de la confidencialidad y cómo se llega a hacer. Porque también yo me crié, mi abuelo, lo único que sé, que mi abuelo era militar, retirado, y con unos ideales me formó en lo humano, y me decía algo de que se saluda, tienen una forma así de saludar particular. Es lo único que sé, a ver, que para reconocerse, claro,
Yo no sé si era masón. ¿Eso sigue sucediendo el día de hoy para el reconocimiento? Sigue siendo. ¿Cómo es? A ver si podemos ver las manos. A ver, toma. El dedo este... Llegamos para... Ay, ¿qué vas a hacer? ¿Y qué querés que haga? El dedo este suavemente toca acá y vos suavemente tocas acá. La verdad que sí. Entonces cuando vos te das la mano, sutilmente haces así y reconoces a otro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y si yo no sé esto, pienso cualquier cosa. Yo pensás cualquier chanchada. Una chanchada. ¿Qué querés, Washington? ¿Qué estás haciendo, Washington? Perdón, nos divagamos, perdón. Voy a presentar a nuestros invitados, la señora Miriam Tardugno Garbarino, es escribana, funcionaria pública, ex gran maestra, y acá venimos con los títulos que también son súper interesantes. Presidenta del Gran Oriente de la Francmasonería del Uruguay. Gracias por acompañarnos. Es un gusto. El licenciado en Economía y funcionario público, Elvio Laxalte Terra, también ex gran maestro y presidente del Gran Oriente de la Francmasonería del Uruguay. Presidente del Supremo Consejo del Grado 33 para la República Oriental del Uruguay. Presidente de la Confederación Interamericana de Masonería Simbólica, CIMAS. Exacto. Bueno, acá ya estamos entrando demasiado profundo en arenas que nos son muy desconocidas. En parte, tal vez, porque bueno, o porque a muchos puede no interesarles, o porque no es fácil el acceso a ese tipo de información. Así que, por favor, el tiempo ahora es suyo para que entre los dos nos expliquen primero qué es la francmasonería, por qué es la más relacionada a nuestro país, por qué llega primero. Mire. Bueno, sobre la pregunta de qué es la francmasonería, todos ustedes, todos los panelistas, han aportado algo para esa idea. O sea que me complace mucho que todos tienen una idea bastante acertada de lo que es. Yo diría que la masonería es una filosofía, como se ha dicho, es un modo de vida basado en los valores y principios de libertad, igualdad y fraternidad, pero no solo en ellos, sino también el de la tolerancia, el de la solidaridad, el de buscar la paz y la armonía en el mundo. Se ha dicho que puede ser una búsqueda espiritual. Yo creo que, por lo menos de nuestra institución, trabaja en sus integrantes 3 vías o caminos, que le llamamos así. Un camino espiritual, por lo cual se dan herramientas, símbolos, el estudio de la simbología es muy importante. Es decir, el humano ha perdido la significación o el estudio de lo que la simbología nos está dando. Sí, estamos viendo un montón de signos en este momento junto a ti en la pantalla. Que, claro, es decir, la reflexión y el estudio y el enriquecimiento espiritual es un camino, pero no es el único. ¿Está en un billete del dólar un símbolo masón? Son esas cosas que te dicen. El ojo. Parás en la esquina y del semáforo de charlas y te dice, ¿qué tema es eso de masonería? Uy, está en el billete del dólar. ¿Sí? El segundo camino sería un camino intelectual, porque los masones estudiamos los temas actuales, buscamos información, tratamos de estar informados, de mejorar, porque quien no está informado y quien no estudia, es decir, no puede tener reflexión y pensamiento propio. Y también nuestra institución trata de que esa reflexión y ese enriquecimiento espiritual e intelectual no quede solo subsumido al interno, sino que, es decir, trata de que sus integrantes tengan actuación en la vida cívica y en la vida social. O sea que en realidad, lo que llamamos los masones es llevar la luz fuera del templo. Bien, o sea que en realidad el objetivo para que realmente se logre la transformación de la sociedad en la que vivimos es que estén ubicados en los lugares de poder, desde donde realmente se pueden hacer o tomar decisiones que tengan injerencia en los cambios profundos, ¿o no? Es decir, creo que todos, cualquiera de nosotros, desde su lugar de estudio, los jóvenes, desde su lugar de trabajo, desde su familia, es decir, educando y dando el ejemplo de lo que son nuestros valores, estamos trabajando para cambiar la sociedad, no es solo desde el lugar poder político. Pero acá estoy hablando con me acaba de decir una mujer que se está sospechando que su padre era masón. O sea, si fuera así, empezaríamos desde casa a explicar los valores. Pero eso es otra cosa, porque allí, es decir, yo estoy segura de que ella recibió los valores de su padre sin que su padre le dijera que era masón. Estoy segura que la educó en la tolerancia, en la solidaridad, es decir, en el tratar de hacer de ella una mujer libre pensadora, ¿o me equivoco? No. Entonces, sin ser, es decir, y sin decirlo, uno puede dando el ejemplo de vida, es decir, ya estamos tratando, intentando y cambiando a lo que es la sociedad. No necesitamos tener un cargo político para eso. Muchas veces, quien tiene el cargo político es quien tiene la menos herramienta de cambio, si no lo tiene la sociedad.
Entonces, es decir, creo que lo importante es el ejemplo que cada uno da en su entorno. Y respecto a el poder político, lo que decían hoy, es decir, yo creo que la masonería es la institución más poderosa que existe en el mundo, pero un poco como lo que decía Glenda, el poder es el poder espiritual e intelectual que da el estudio, la reflexión y el tratar de ser libres pensadores, el educar a sus integrantes, porque... Perdóneme que haga de abogada del diablo. Justamente es el poder cuestionable, porque en tanto, si bien comparten valores democráticos, republicanos, de tolerancia y demás, la base es la libertad de conciencia, la libertad de pensamiento. Entonces, no es lo mismo, capaz, un presidente masón que un presidente que no lo sea, o dos presidentes masones. Es decir, cada cual puede tener su propio criterio. Voy a la injerencia o a la influencia de la masonería desde el lugar del poder. Y lo que está bueno, y aspiro al programa de hoy, es que vayamos aprendiendo más, sacando los mitos, porque en realidad, yo no sé, y ahora la votación seguramente nos dé una mano en esto, ¿cuál es la mirada, ¿no?, que tiene la sociedad en general desde lo poco, lo mucho, lo más o menos que sepa sobre el tema de la masonería en realidad? Karen, buenas tardes para vos. Buenas tardes. A ver qué piensan ustedes, a ver qué da la votación hoy. ¿Tenés una imagen positiva o negativa de la masonería? Iniciás la votación enviando tu mensaje de texto al 1212. Boca 1 si la opción es positiva y Boca 2 si tu imagen es negativa. Ya podés también empezar a escribirnos al mail estabocasmia@tele12.com, al Twitter @estabocasmia12 y al Facebook estabocasmia12. Bien, a mí me gustaría saber, y le dejo plantear la pregunta a usted para el próximo bloque, el tema de los ritos, la iniciación y demás. A mí me pasó un poco como contaba Washington. Una vez me propusieron formar parte, pero un poco me explicaban que poco menos que durante un año tenía que ir a reuniones y no hablar y estar en silencio. Me vino un ataque, yo que no puedo pararla. Esta boca es mía, imagínate. Pero entonces quiero saber si esas cosas, esos ritos siguen existiendo, tienen más que ver con algo romántico que con algo más tangible, ¿no? O sea, la pregunta queda hecha. ¿Me la responde a la vuelta? ¿Cómo no? Tanda y ya venimos. Así explicado y con esta brevedad, obviamente hay invitados de lujo que nos van a poder informar mucho más sobre esto. Pareciera todos ser absolutamente inocentes, formar parte de un grupo que tiene una filosofía determinada, que no es otra cosa que la comunión o como común denominador valores nobles, de ser mejor persona, de crecer, de desarrollarse, de sacar lo mejor del ser humano. Ahora, ¿por qué fue tan perseguida históricamente? ¿Por qué se la asocia tanto con el poder? ¿No? Justamente el otro día hablamos del tema de la justicia y la Suprema Corte. ¿Cuánto realmente puede influir esta hermandad o esta logia donde hay obediencia, término que sonó varias veces en este tape, donde, bueno, se supone que se apoyan unos a otros? ¿Cuánto hay de ese mito del poder asociado a la masonería en el Uruguay de hoy? ¿Te encomiaste porque el tema te merece respeto o porque sí? No, combiné por otras razones que te conté que no tienen un pito que ver. No, me parece que... Lo que es en lo particular nuestra obediencia como perteneciente a la masonería liberal tiene ciertas características, ¿no? Digo, no tiene ningún elemento sobrehumano, también trabaja sin discriminaciones de sexo o de género, ¿no? O sea, hombres y mujeres trabajando en pie de igualdad. Y en ese entorno hacen justamente esa alianza de compromiso para mejorar lo que es la sociedad y lo que es la humanidad, por decirlo de alguna forma. En lo que es nuestra obediencia tiene patas muy importantes, como es el tema de la laicidad. Eso es para nosotros un tema muy importante. También está el tema del republicanismo, la concepción republicana, más allá de la división de poderes, más el concepto de lo que es el manejo del gobierno republicano. Y por sobre todas las cosas, libertad de conciencia y libertad. Se sabe, ¿no? Es masón, no porque él lo haya dicho públicamente, pero por lo menos no lo niega. Hubo una gran cantidad de adeptos a esto que no sabemos bien qué es, si es una religión, una secta. ¿Por qué tanto símbolo que se podría asimilar al esoterismo? ¿De qué va? ¿Qué filosofía hay atrás? Vamos con este primer tape, director.
en ciertos rasgos, la masonería en general viene a ser una institución donde hombres y mujeres, unidos en una alianza sobre la ética y la moral, pretenden mejorar de alguna forma lo que es la sociedad y lo que es la humanidad propiamente dicha, con diferentes vías para viabilizar justamente ese perfeccionamiento, eso en lo genérico. Buenas tardes para todos, bienvenidos a Esta Boca es Mía, ¿cómo les va? Estamos en vivo, son las 15:05 prácticamente. El tema de hoy, a ver, si yo digo la palabra masón, o te digo fulano dicen que es masón, ¿no? Todavía genera, Glenda Rondán se mata de risa porque sos masona. Sí. ¿Y por qué vos podés decirlo tan livianamente? Bueno, yo creo que lo primero que supone el ser masón es tener libertad absoluta de conciencia. Y como para mí es un honor y es un orgullo, a veces no me comporto como debería y me da mucha vergüenza, pero para mí es un orgullo, es un honor. ¿Qué es la masonería? ¿Por qué tan asociada a lo oculto, a lo misterioso? ¿Por qué tan perseguida? ¿Por qué se sabe tan poco de sus orígenes y de su presente? ¿Qué se sabe, hasta donde sabemos por libros publicados, que desde que Tabaré Vázquez asumió la presidencia y se sabe... Pensamiento, que esas son también patas muy importantes que nuestra institución, o sea, nuestra obediencia en especial, sí tiene y hace hincapié en esos puntos. Las logias son talleres, ¿no? Talleres independientes que, unidos en lo que es una obediencia, van configurando un entramado donde van teniendo relaciones y justamente conforman lo que es la obediencia. Es decir, toda logia nace de otra logia, la obediencia constituye ese nucleamiento de logias que a su vez deriva de otra obediencia, ¿no? No nacen los masones ni tampoco los talleres ni la obediencia porque sino más, tiene toda una dependencia que justamente viene desde mucho tiempo atrás, ¿no?